Pero lo cierto es que si escuchas el disco, si escuchas Miracles, que en su momento Miracles. además Remember es una canción. tiene esta cosa también medio mítica por un lado, de ser la última grabación oficial, digamos, de Yma Sumac, pero que fue una grabación en formato de rock, pero que también que a Yma Sumac no le gustó el resultado, no estuvo de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó el productor, estaba muy enojada con que se haya cambiado la portada del disco que ella había escogido y básicamente renegó de esa producción. Entonces tiene este carácter casi de artefacto de culto que lo hacía también una cosa muy rica, contar esa historia que hay detrás de la grabación y detrás de ese momento. Es un género que va y viene siempre, pero que está ahí presente y consolidado. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tus palabras. De verdad es un gusto saber que el libro está teniendo buenos comentarios, está generando lo que nosotros esperábamos al momento de embarcarnos en el proyecto, que es un proyecto que ya tiene años, ha sido un proyecto largo, pero muy gratificante también, porque he representado en cierto sentido reencontrarnos como melómanos, como amigos y un poco redescubrir toda esta historia riquísima que tiene el rock peruano, no solo para entenderlo como género musical, sino para entendernos también como sociedad a través de estos 50 discos. Claro, bueno, el rock de protesta está aquí bien fundamentado. Está también con nosotros Francisco Melgar. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. Muy bien, Jesús. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en tu programa acompañándote. Bueno, a ver, son 50 discos que ustedes no sé cómo han hecho para hacer la selección, digo. O sea, la curaduría de por sí ya es bastante compleja, ¿no? Bueno, el proceso fue, el proceso inicial, digamos, de hacer esta selección de 50 fue largo. Tuvo muchas idas y venidas, muchos cambios de última hora, muchas decisiones de último minuto. Tuvimos una lista larga inicial de más de 100 discos que fuimos depurando y que incluso luego de haber depurado fueron ingresando y saliendo discos que íbamos considerando, íbamos quizás redescubriendo al momento de hacer toda esta investigación y de volver a escuchar, que creo que el proceso de volver a escuchar discos que uno cree que ya los conoce bien, pero escucharlos con nuevos oídos, con una nueva perspectiva, con la idea de hacer además un proyecto de este tipo más total, digamos, que abarque no solo las cosas que nos gustan, sino todo, y que sea una muestra, digamos, expansiva y lo más completa posible lo que ha sido el rock en el Perú. Creo que fue un proceso largo, enriquecedor, pero que creo que esta selección que quedó, no solo de los 50 discos, sino de los demás discos que están recomendados al final de cada reseña y en los bonus tracks, que son recopilatorios y discos recientes, creo que nos representa muy bien a los dos. Bueno, el libro tiene, por ejemplo, bandas como los Psychos, los George, los James, ¿no es cierto? Yo pensé que me iba a quedar en los Psychos. O sea, lo primero que revisé fue, a ver, si es cierto realmente que son los padres del punk a nivel internacional, y me di con la sorpresa de que no, bueno, eso es algo que yo también ya conocía, ¿no es cierto? Porque, bueno, como en todo van mutando y los géneros van cambiando, ¿no es cierto? Son fusiones. Sí, claro. Pero me quedé con la historia de Yma Sumac y yo no sabía en lo más mínimo que Yma Sumac fue parte del rock peruano. ¿En qué momento, no? O sea, y la historia que tienen y que han escrito ustedes podría dar para un libro más. Ese es un disco que te tocó a ti, creo que... Francisco, pégate un poquito al micrófono, por favor. Exitosa. Bueno, sí, la historia de Yma Sumac fue al principio casi un acto provocador de nuestra parte incluirlo, pero lo cierto es que si escuchas el disco, si escuchas Miracles, que en su momento Miracles. Además Remember es una canción. tiene esta cosa también medio mítica por un lado, de ser la última grabación oficial, digamos, de Yma Sumac, pero que fue una grabación en formato de rock, pero que también que a Yma Sumac no le gustó el resultado, no estuvo de acuerdo con algunas de las decisiones que tomó el productor, estaba muy enojada con que se haya cambiado la portada del disco que ella había escogido y básicamente renegó de esa producción. Entonces tiene este carácter casi de artefacto de culto que lo hacía también una cosa muy rica, contar esa historia que hay detrás de la grabación y detrás de ese momento en la carrera de Yma Sumac, ¿no? Claro, bueno, actriz, aparte de cantante, productora musical, con historias además que la llevaron hasta ser ampliamente considerada en Rusia, ¿no? Que para esa época, pues obviamente era un destino muy, muy lejano, ¿no? O sea, yo sí recomiendo que tengan ustedes el libro a la mano si son además melómanos, ¿no? Y no tan melómanos, pero si quieren tener un poco más de contexto de lo que ha sido el rock en los últimos años, este es el libro, Francisco. ¿Cómo se vivieron los temas? Porque ahora que tú dices, bueno, ese es un tema, un disco que le tocó a Raúl, ¿tú cuántos cogiste? Sí, ¿Fueron claro. 25, 25? Dividimos el libro en dos mitades iguales. A él le tocaron 25 discos, a mí igual, 25. Y creo que no hubo problemas en la división. ¿Y en la selección? Y en la selección tampoco. Creo que escogimos los que más nos gustaban a cada uno y fue bastante ¿A ti natural. qué te tocaron?
me tocaron los Saicos, por ejemplo. Ajá. Yo ya venía de hacer una tesis sobre los Saicos en la Católica, entonces como que fue natural para mí hablar sobre ellos, sí. Hice bastante rock de los 60 porque es algo que también conozco un poco. Pero tú hiciste un poco más de los 90, Claro. sí. Y fue de forma natural que se dio. Nosotros, bueno, nos conocemos hace Exitosa. casi 30 años, ¿no? Tenemos 30 años de amistad y hemos escuchado música juntos todo ese tiempo, ¿no? Entonces, digamos que fue como un día más de conversar de música, el momento de dividir la lista. Yo lo que me llama la atención del libro dedicado al rock es que en los 60 era progresivo, psicodelia, ¿no es cierto? Y mucha producción de rock en inglés más que español, ¿no es cierto? Digamos, a finales de los años 60 es que se da ese viraje hacia el rock en inglés. La primera mitad es muy, muy en castellano. Bueno, en la actualidad es poco lo que se hace respecto al inglés. En esa época yo digo que sí había una producción importante. Además porque se estaba tratando también de a copiar otros modelos, ¿no? Creo que aquí se dio como que una forma de marcar distancia con las bandas de la nueva ola, que eran solistas y bandas en español, dirigidas a un mercado latinoamericano. Las bandas que empezaron a cantar en inglés no tenían a Latinoamérica dentro de su objetivo, sino que se veían tocando en Estados Unidos, en Londres, en Liverpool, porque sus ídolos venían de allá. Se veían qué tal objetivo ese de verse Así es, tocando así es. con sus ídolos en esos espacios, ¿no? O sea, a ver, ¿y a quién le tocó los 80s? Ahí nos dividimos un poco, sí. Bueno, yo digo, esa es la época de mayor creatividad musical, bueno, creatividad en absolutamente todo, ¿no? Creo que los 80 es la época en que el pop rock en español en el Perú tiene su mayor difusión y auge. Tú prendías la radio y lo que escuchabas, antes que otro género, era rock. Habían varias radios en esa época que emitían rock en español, rock latinoamericano, sonaban Los Prisioneros, Soda Stereo, el Tri de México y un montón de bandas y solistas locales. Miki González. Miki uno de González, ellos, Haas, Arena Hash. Fue una época de oro, digamos, para el pop rock en Exitosa. español peruano. Y curiosamente en paralelo a todo este auge, del pop rock y el rock más radiable, más comercial, en paralelo se da el surgimiento de la movida subterránea con las bandas más contestatarias, más rupturistas, el surgimiento de escenas como la del metal, por ejemplo, que empieza también a crecer y consolidarse en los 80. Entonces es un momento casi bisagra, ¿no? para la escena local, tanto para la comercial como para la escena paralela, no comercial, alternativa, subte. Ujú. Este libro tiene muy buenas portadas. El libro lleva por nombre Puede ser tú. ¿Por qué eligieron que ese sea el título? A ver, fue por dos razones. Primero, porque es un álbum icónico dentro del rock peruano, es el primer disco de Miki González, un disco además que se ha ido revalorizando con el paso del tiempo. Cada vez que se cumple un nuevo aniversario de Puede ser tú y la gente vuelve a escucharlo o vuelve a salir una reedición en vinil o en CD, la gente redescubre la calidad y el valor altísimo que tiene ese primer disco de Miki, ¿no? Es un emblema del rock peruano. Pero también el título, Puede ser tú, creo que para nosotros denotaba esta idea de que a través de la música, a través del rock, cada persona tiene la posibilidad de ser uno mismo, de dar rienda suelta a su mundo interior, a su singularidad, a su creatividad. Yo decía, ¿no?, que la década del 80 fue una década importante respecto al tema de los altos niveles de creatividad en todos los sentidos culturales, habidos y por haber. Pero también, bueno, en Latinoamérica teníamos un contexto de alta represión también, ¿no es cierto?, con gobiernos dictatoriales. Aquí teníamos, por ejemplo, a Velasco, pero Argentina tenía a Videla, Chile a Pinochet, y así íbamos viendo cómo es que, de alguna manera, se iba parametrando, ¿no es cierto?, la conducta de las sociedades, ¿no? Y es la música la que finalmente rompe esos parámetros y por eso hay un alto nivel de persecución a los músicos en ese momento, ¿no? Exitosa. La propia serie de Fito Páez da cuenta justamente de eso, cómo es que se consolida Charlie, cómo se van consolidando y cómo eran perseguidos justamente por la dictadura en su país, ¿no? Totalmente. Aunque no es un libro de rock, y política, digamos, Pero tiene su política. sí, O sea, digamos que la influencia que la política tuvo sobre los músicos sí está explicitada. ¿no? bueno, basta solamente revisar el libro e ir a los Mojarras para darte cuenta de que tienen un contexto político muy marcado, Sí, político y social, porque los Mojarras son justamente el primer grupo que fusiona la chicha con el rock.
totalmente. De hecho, hay unos primeros experimentos ya del mismo Mickey de fusionar o de tomar elementos de la chicha, de los chapis sobre todo, que estaban muy, muy en auge en aquel momento, pero es cierto que lo que logran los mojarras es crear casi un lenguaje nuevo, ¿no? Un subgénero nuevo con Sarita Colonia y con todo este movimiento Discazo. de músicos del Agustino, ¿no? Total, total. Discaso el Sarita, ¿no? Bueno, y Triciclo claro, Perú es una canción emblemática del rock peruano también. Claro, Tenemos es un como- himno, ese segundo o tercer himno nacional seguramente. Es interesante lo que dices porque, claro, está Demolición, está Avenida Larco y creo que el tercero podría ser Triciclo Perú. Claro, Triciclo Perú, que además se hizo muy famoso con los de arriba y los de abajo, que también fue una seriaza en ese momento. ¿no? Claro. Claro, o sea, repasar esto, la verdad es repasar la historia y seguramente los recuerdos que uno tiene respecto a cómo se formó como persona, ¿no? O sea, y esto es contemporáneo además porque, claro, uno de los últimos grupos que está aquí es si no me equivoco, Turista, ¿no? Que es una bandaza también que ha estado dando mucho que hablar en los últimos años, sobre todo con su propuesta, ¿no? Claro, es un libro que que tratamos de que fuera, que mantuviera actualidad, que mantuviera contacto con lo que se está haciendo actualmente. De hecho, hay este bonus track de discos recientes, que en realidad la idea de incluirlo fue porque son discos que a los dos nos parecían valiosos y que han salido, digamos, cuando ya habíamos terminado el proceso de redacción de las 50 reseñas. Entonces decidimos actualizar el libro y además es una apuesta nuestra, ¿no? Estos grupos que consideramos que quizás no ha pasado tanto tiempo como para considerar los discos esenciales, pero que sí están en camino a hacerlo. Les iba a hacer una pregunta, se los comenté al inicio de esta entrevista fuera de micrófonos. Ya, claro, yo estoy revisando, pues está Dolores Delirio, que para mí es una banda icónica, que además tuvo una transformación, salió el vocalista principal, vino una propuesta distinta, que lo hizo más electrónico seguramente con Sanguinetti, ¿no es cierto? Sí. Pero después regresó Breneisen. El disco Cero es un disco fundamental del New Wave peruano, Nacional. además de cómo se consolida luego la banda. Yo considero que Dolores Delirio debería tener para mucho más, pero se ha quedado justamente en unos cuantos discos y Unicarne, Cero y otro más, que no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, claro. Plástico Divino. Exacto. Plástico Divino, y ahí quedó. Fueron 3 discos nada más, ¿no es cierto? El Plástico Divino es el de Sanguinetti, ¿no? Sí, ese fue Sanguinetti con Lucho. Claro, y ya no hubo más, ¿no? Han intentado regresar, pero no sé, creo que hasta hace 2 años tenía la idea de producir algo nuevo, ¿no? La banda de Dolores se separó 20.000 veces y se volvió a juntar. Como también. todas las bandas Sí. peruanas en este país. Ya, y hablando justamente de bandas que se separan y se unen, yo no encuentro aquí a Lívido, y les decía de que Lívido para mí es una banda que también es importante justamente en la escena del rock peruano. Está así Dolores Delirio, está La Liga del Sueño, que también se separó y volvió. Está Mar de Copas, ¿no? Que resucita cada cierto tiempo. Ahora nuevamente están con un concierto de despedida. Cementerio Club. Tampoco está, por ejemplo, ¿cómo se llama la banda de este chico que es muy, muy conocido? Bueno, pero a ver, no está Lívido. Bueno, sabíamos que dejar a Lívido fuera, y no está totalmente fuera, está en los recomendados, pero dentro... Pero sacarlo merece de- un capítulo, ¿no? Bueno, sí, que no esté dentro de la lista de los 50 discos iba a ser polémico, pero creo que para los dos habían bandas que previas a Lívido que habían marcado el derrotero estilístico que luego Lívido, Exitosa. digamos, al que Lívido se sumó y que añadió, bueno, sus propios ingredientes y todo. Creo que esas bandas son Dolores y también Cementerio Club, que estaban haciendo algo parecido a lo que Lívido ya hizo después. Pero Lívido, digamos que, como les decía, ¿no? Es una de las bandas más mediáticas y seguramente más premiadas a nivel internacional, ¿no? De hecho, Peruanas. sí, es verdad, pero creo que no nos guiamos tanto Por eso. Sí, no tanto por el alcance mediático de la banda, sino por si habían sido fundacionales dentro de una línea estilística dentro de la historia. Ellos son pop, pop rock muy, muy ruidoso, ¿no? O sea, Sí, hay algo lo que de... se llama el noise pop. ¿sí? Hay una mezcla de cosas ahí, de new wave, de De post-punk, de ¿no? Britpop. rock alternativo. Sí, de rock Sintonizó alternativo. muy bien con una tendencia que estuvo muy en auge, muy en boga. Además, aprovechó muy bien la difusión que tenía una plataforma en ese momento como MTV Latino, ¿no? Que creo que Lívido también supo aprovecharla bastante bien, junto con otras bandas como TK, como los Zen, mismos Zen, Cementerio. es la banda que les... Zen también. Sí, Pero bueno, hay que tomar en cuenta que también que no es un listado de 50 Bueno. artistas o bandas esenciales, sino 50 discos. Y quizás en el caso de Lívido podemos hablar de canciones notables, pero no de discos redondos que puedan... ¿El Lívido no les parece a ustedes que es un discazo? creo que hay discos más... Más sustanciosos. Más sustanciosos. Bueno, hay muchos discos aquí, Subte también, ¿no? Manganzoides, por ejemplo.
Bueno, Ushpa, que tiene un estilo de rock muy marcado, es una bandaza también. Es ¿no es cierto? extraordinaria Uchpa, sí. ¿Y la Sarita? La Sarita es que, bueno, Ah, bueno, ya Están- tenías ahí a... están los Mojarras. Los Mojarras. Que también podemos, digamos, dar una respuesta parecida a la de Líbido. Los Mojarras fueron antes y Y marcaron no sé una quién... línea. Disculpe que les estoy haciendo estas también, preguntas, ¿eh? pero es como cualquier tipo de lector que va a ir al, Pero- al libro y decir... Sí, puta, claro. O sea, Por ejemplo, no sé está bacán, también tienes está todos los mencionado discos. no sé quién Exitosa. como un recomendado, pero también es lo mismo que decíamos hace un rato. Quizás que algunas canciones hayan tenido mayor difusión o mayor éxito, o mayor popularidad, no quiere decir que los discos hayan sido discos redondos, esenciales, o que hayan dado origen a movidas o estilos, o a microescenas, o a acólitos que hayan, digamos, seguido esa influencia, ¿no? Si hubiésemos hablado quizás de las canciones más importantes o representativas, de hecho, Las Torres habría estado ahí porque es Claro, ese es otro definitivo, ¿no? exacto, pero Y creo que justo no hay ahora ningún que- disco de los no sé quién que sea tan rico musicalmente. ¿Cuál? Los patos y las patas, pues, ¿no? Claro, No, es un no- rock humorístico que está bueno como para pasar el rato, pero hay que ver si cuando pase el tiempo... Yo sé que hay muchos oyentes exitosos a nivel nacional y televidentes y además usuarios de las redes sociales que seguramente está recordando, ¿no es cierto?, de lo que es parte del rock peruano, ¿no? Que además era mucho más sonado en aquellas épocas, en los 80, 90, ¿no? Cuando tenías la radio ya como un elemento esencial para poder distribuir la música, para hacerla conocida, ¿no? Y donde habían las listas que se conocían Claro. y los fines de año donde premiaba justamente a Hacían estas bandas, ¿no? espectáculos en vivo Claro. para presentar los rankings de canciones, que era increíble, con el Coliseo Mauta lleno. De La gente concha esperando. acústica del Campo de Marte que ahora ha vuelto nuevamente a la vida y que está Claro. haciendo como que espacio para que se Exacto. presenten bandas nuevamente, ¿no? Eso está buenísimo. Sí, no, bueno, ojalá vuelvan nuevamente los festivales de rock, el Agusti Rock que era bastante esperado en su momento y ahora ya prácticamente es inexistente, ¿no? Ya hace cuántos años que dejó de estar presente el Agusti Rock. Más de una década. Más de una década, Más, ¿no? Mucho más. Mucho más. Y ahí se presentaban muy buenas bandas. El problema con el Austrirock es que se hizo demasiado popular, quizás en su momento. Dejó de ser subte. Dejó de ser un Underground. evento, digamos, barrial, un evento de las bandas del Agustino, para convertirse en un evento más, digamos, Exitosa. limeño, y eso como que Claro, claro. lo terminó condenando. O sea, y estaba de camino a convertirse en un Lulopalooza. ¿Cómo se extraña la Feria del Hogar también, no? Digo. Bueno, Sí. que hay, de chico haber visto a Charly García, he visto mucho rock en la Feria del Hogar. Bueno, ya que están ustedes dos y son especialistas en temas culturales, sobre todo en temas musicales y cine y todo lo demás, ahí estaba yo revisando, no existen técnicas para olvidar de Pedro Suárez Vértiz. ¿Qué opinan sobre el Día del Rock Peruano, no? Que estaban buscando hacerlo el día justamente de su deceso, si no mal no recuerdo. Wow, es una pregunta con truco, creo. No sé si un artista deba llevar como la carga de representar a todo el rock en el Perú, ¿no? Está bien, Pedro fue importante, ¿no? Pero cada uno tiene su rockero favorito, cada uno tiene preferencias, de repente para los subtes es otra cosa, para la gente que escucha pop es otra. Creo que el Día del Rock Peruano debería ser el Día del Rock Peruano, no debería llevar la fecha ni el nombre de Nadie, nadie. absolutamente. Ah, Es como demagógico aprovechar, digamos, la partida reciente de una figura tan popular como Pedro Suárez Vértiz para digamos, generar no sé, prensa con una propuesta como esta. O sea, en todo caso, si vamos a seleccionar un personaje recientemente fallecido que fuera más transversal y más capital, digamos, para la difusión y el crecimiento del rock, Gerardo Manuel. Gerardo Manuel fue músico, fue disc jockey, fue conductor de televisión, fue productor, fue compositor. Estuvo, digamos, desde los años 60 en adelante, siempre. siempre. Es una figura transversal a generaciones y estilos. Entonces, Gerardo, esa sería una buena fecha. Aquí está Gerardo justamente en los James para que ustedes vean. Es un libro muy voluminoso. A mí me ha gustado leerlo, la verdad. Me he quedado todavía con algunas cosas pendientes, pero hay historias muy bonitas. O sea, está escrito a modo de crónica, ¿no es cierto? De cada una de las... O sea, te ponen la tapa del disco, te ponen algunos aspectos técnicos, pero vas derecho a las historias de cada banda, ¿no? Que es un libro que se puede leer, digamos, de principio a fin linealmente y te ofrece una historia del rock peruano. Me gusta mucho eso que han hecho, ¿no? Ustedes de haber utilizado, por ejemplo, testimonios, entrevistas, recopilado además muy buenas imágenes de cada uno de los grupos, ¿no? O sea, yo creo que si hay algo que empezar a valorar son trabajos como estos, ¿no? Que suelen ser
a veces, digamos, pocos, ¿no? O muy poco serios, ¿no? Ayer me encontré con Javier Zapata, gran fotógrafo justamente del rock nacional, que también tiene un libro muy bonito sobre los conciertos que se han dado aquí en el país, que son ya varios en realidad. Ayer tuvimos la suerte de ver al gran Lenny Kravitz, que ha llegado para un concierto este fin de semana. Entonces, ha mejorado la escena aquí en el Perú, ¿no? En cuanto a conciertos. ¿Te refieres a artistas internacionales que Sí, llegan? claro. Bueno, sí, para la gente como nosotros que ya tenemos más... No, para gente como nosotros que no llegaba absolutamente nadie. Exacto. Yo recuerdo ser adolescente en los años 80 y era imposible ver artistas de la talla internacional que llegan ahora, ¿no? Definitivamente. Creo que eso empezó a cambiar con... Hubo un momento hace Roger unos, Waters. claro, de Roger Waters, Bjork en adelante, que empezaron Bueno, a... lo primero que pasó aquí fue que vino Soda Stereo, ¿no? Y eso ya empezó a generar más conciertos. Vino R.E.M., ¿no? Claro, claro. Malcolm Stipe, Ese concierto y de ahí R.E.M. ya en el eso... Estadio Nacional, o sea, si me hubieras dicho a mí yo de los años 80 o 90 que iba a ver a R.E.M. con Francisco en el Estadio Nacional... Era imposible. Era algo absolutamente, no, una utopía, ¿no? Imposible. Bueno, Sí. yo pensaba ver a Depeche Mode aquí en el Perú 2 veces, ¿no? 2 veces, exacto. Claro, claro, claro. Claro, que es una de mis bandas favoritas, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora viene Lenny Kravitz. La primera vez que vino yo no lo pude ver porque me enfermé y no pude ir al Exitosa. concierto, pero ahora sí voy a ir y adelante. Así que espero que me sude, Lenny. Bien, 9 de la mañana con 55 minutos. Muchas gracias, es un placer conversar con ustedes. Igual. Y leerlos también y ver que están muy bien. Tú en Presencia Cultural con Denise, te veo siempre, repaso siempre tus recomendaciones a nivel cinematográfico Muchas gracias. y de libros. Este es uno de los... Esto ya se presentó, ¿no? Se Sí, presentó, se en presentó la la Feria del Libro semana Ricardo pasada. Palma. Sí, Y ya está a disposición del público. Esto es Reservoir Books, ¿no? sí. Que es la... Penguin. Penguin, ¿no? O sea, pero es que el sello es el dedicado a temas musicales, ¿no? Musicales, temas pop. Más Más pop, pop. más, digamos, contemporáneos, pop, Está exacto. frágil, qué bárbaro. No, ese es otro disco esencial. La Avenida de Ahora, Calidad. cada banda tiene su distrito, ¿no? Frágil, si no me equivoco, Breña. Breña, ¿no? Los Psychos Lince. Además, yo cada vez que paso, Con placa salgo a correr, recordatoria ahí está incluida. el mural de los Con Psychos. placa recordatoria. Sí, incluida, sí. Sí, bueno, nada. El de Leucemia, bueno, ya saben ustedes porque es donde vive el gran, ay, se me fue el nombre, Daniel. Daniel F., ¿no? Yo me lo Mira, encontraba vecino, camino a la universidad siempre en la combi. Y luego lo vi a Daniel F. con su guitarra y su parlante marchar contra la dictadura de Fujimori. Claro. Instalarse en un parque, el Parque Italia, si no me equivoco. Sí, y en otros más, llamando a la insurrección. A la mierda a los demás, decía el gran Daniel F. Gracias. Muchísimas Bien, gracias. hemos conversado con Raúl Cachay y Francisco Melgar Wong, autores de Puede Ser Tú, el rock peruano en 50 discos esenciales. La verdad, es un gran libro y si usted es amante de la música, cómprelo, léalo, disfrútelo y si es amigo secreto de alguien, se los recomiendo perfectamente, ¿no? O sea, Es un regalazo. es un regalazo.